Nora Elena Londoño Fernández, estudié biología y junto con mi familia somos los creadores de Cantos de Agua. Este espacio para mí realmente es un lugar mágico. Todos los días le agradezco a la vida el tener la oportunidad de estar acá. Esto era un potrero hace 14 años que estamos acá y hemos realmente construido un bosque muy biodiverso. Recuperamos el agua que no existía y hicimos de este lugar, lo que les contaba ahora, un espacio mágico. Nosotros amamos la naturaleza desde niños y cuando llegamos acá, el sueño de nosotros era plantar un bosque nativo. Entonces se inició un proceso muy bonito, sembrando pues especies que soportan sol y que son de rápido crecimiento. Cuando ya esas especies generaron algo de sombra, empezamos a sembrar las otras especies. Y aún ahora, todas las semanas seguimos sembrando en Cantos de Agua. Nosotros digamos que ofrecemos varias cosas. Uno, vivero de especies nativas, estamos propagando árboles, arbustos, anturios, especies de bajo porte, especies para atraer aves, para protección de fuentes de agua y muchas especies en vía de extinción desde el vivero. Es un vivero comercial pequeño, pero digamos que tiene un plus frente a muchos viveros comerciales y es que todo el trabajo, tanto en el vivero como en la reserva, es orgánico. Aquí no se utilizan agroquímicos y ahora te cuento el por qué. Bueno, y el otro servicio que prestamos es recibir grupos para hacer el recorrido por Cantos de Agua. Digamos que se hacen giras de más o menos 2 horas, hay que hacer la reserva, eso tiene un costo, pero eso es el otro servicio y la gente sale en general muy contenta porque dice que este lugar es inspirador. Bueno, estamos ubicados en la vereda del Carmen, parte baja, a 2 kilómetros, 300 metros del cementerio, estamos pues a 5 o 6 minuticos desde el cementerio. Bueno, ¿qué es lo que encuentran acá? Un lugar donde se respeta la vida, por eso es un lugar mágico. Porque ahora les decía que no se utilizan agroquímicos, pero además para nosotros cada ser, aun cuando sea un microorganismo del suelo o sea seres que generalmente digamos no se respetan como los murciélagos o como cualquier insecto, está desempeñando un papel esencial en el equilibrio de la vida. Y eso digamos marca la diferencia porque uno, que la gente ve la posibilidad de conectarse con la naturaleza y de saber que esa conexión con la naturaleza es esencial. Y lo otro es entender que hacemos parte de una comunidad planetaria donde cada ser, aunque sea muy pequeño o muy grande, está cumpliendo un papel esencial en el equilibrio de la vida del planeta. Sí, inicialmente cometimos errores. Por ejemplo, como esto era un potrero sin nada, plantamos árboles que necesitan, digamos, sol para sembrarse y ya cuando los otros árboles crecieron les generaron sombra, entonces ya no producen frutos. Esos quedaron muy al interior del bosque. Y hemos ido entendiendo y aprendiendo también todo el proceso. Qué especies requieren sol, cuáles especies requieren sombra, cuáles deben ir en el sotobosque, que es la parte baja del bosque, qué especies requieren humedad, qué especies requieren estar en zona seca. Entonces ha sido todo un aprendizaje. Olvidé mencionarles que ese es también parte de nuestro trabajo desde el vivero, es asesorar siembras de bosques. Llevamos unos bosquecitos muy hermosos, los dueños se están quedando muy contentos y eso sí es un proceso de toda la vida porque como les contaba ahora, aquí seguimos plantando especies. Digamos que cada uno tiene labores muy específicas. Yo me encargo, gran parte de la propagación, de administrar el vivero, de visitar el bosque y hacerle cariñitos. Ahora les cuento pues porque
El bosque no requiere mucho mantenimiento, pero sí agradece cuando uno quita hojas muy grandes que están tapando otras plantas pequeñas. A veces caen muchísimas ramas y de pronto aporrean otras plantas. Entonces es un trabajo muy sencillo, pero digamos que yo me encargo en gran parte de eso. Jorge, digamos, se encarga de darle comida a los perros, de guadañar cuando es necesario. Aquí hay una política, digamos, con la guadañada, y es que la guadañada, y me parece muy buena la oportunidad para comentárselos, está causando mucho daño, porque es que estamos dejando sin comida a los polinizadores. Nosotros acá ya separamos unas áreas que se guadañan y otras que no se guadañan. Ustedes han visto que en los terrenos que no se guadañan hay mucha florecita, mucha espiguita, que le sirve de comida no solamente a los insectos, sino también a los canaritos y a muchas otras especies de aves. Entonces ya, pero Jorge guadaña, digamos, el terrenito cerca de la casa y ya. De resto ya se decidió que no se guadaña. Se guadañan los viveros también porque hay que evitar, digamos, que la hierba se crezca mucho. Él hace esas funciones, se encarga de mantener los riegos, de hacer los riegos en época de verano. Digamos que las labores están repartidas. Esta es la sala de maternidad. Aquí es donde ponemos a germinar todas las semillas de las especies que queremos. Digamos que todo este trabajo empieza a partir de las semillas. Las semillas, el mundo de las semillas es muy diverso, por las formas, los tamaños, el modo de dispersión. Es un mundo mágico. Tener una semilla en la mano, para mí, es como toda la capacidad de que la vida continúe en el planeta, si uno la pone en condiciones adecuadas. ¿Y cuáles son las condiciones adecuadas? Digamos, humedad, cuando empiezan a germinar luz, un sustrato bien preparado, que no todas requieren los mismos sustratos, entonces aquí se preparan sustratos diferentes, con arena, con bokashi. Estas cajitas, por ejemplo, imitan el suelo del bosque y aquí se germinan algunas semillas. Miren, por ejemplo, acá una que está empezando germinación, ya se le ve la raíz, esta ya va para bolsa, este arbolito. Entonces después pasan a bolsa. Pasan a bolsa. Hay semillas muy rápidas para germinar y otras muy lentas. Esta semilla, por ejemplo, es de un árbol que tenemos aquí en el Retiro, por el Paso del Toro, que se llama culefierro, Cowepia platicalis. Se demora 3 años para empezar a germinar. Es muy lenta. ¿Cuánto lleva? Esta, tengo allí los bultos marcados con semillas de culefierro, pero sí es muy lenta para germinar. Hay otras muy rápidas. Uno pone a germinar una lechuga y germina muy rápido, pone a germinar incluso algunas de estas especies y germinan rapidísimo, pero otras se demoran mucho. Acá, por ejemplo, están germinando anturios, estas son bromelias. La diversidad en Colombia es enorme, enorme. Entonces, aquí hay, ahora les decía, muchas especies en vía de extinción, como ese culefierro, anturios que están en vía de extinción. Estos son semilleros de anturios, de un anturio que se llama ala de ángel, Anthurium marmoratum, y estamos propagando ahora muchas plantas, por ejemplo, para colibríes. Somos el país más biodiverso del mundo y hay mucha planta de bosque que les gusta a ellos. Estas, por ejemplo, son hojas de pantano, que las llaman guneras también, que protegen fuentes de agua. Esta es otra para colibríes, otra Generiacea para colibríes. Esta es otra
planta de colibríes. Te contaba que somos el país más biodiverso del mundo en colibríes, tenemos como, hasta que supe, 163 especies reportadas y acá a Cantos de Agua llegan 18 especies. Tenemos cebaderos y hay que tener mucho cuidado. Dicen que no es cierto alguna cosa que circuló en WhatsApp de que les da diabetes el consumir azúcar. Lo que sí es necesario es ser supremamente cuidadosos y responsables con el manejo de bebederos, porque hay que lavarlos todos los días, ponerles líquido nuevo todos los días y siquiera desinfectarlos una vez en la semana, porque les da un hongo a los bebederos que si ese hongo se pasa al pico del colibrí, se lo deforma y el colibrí se muere de hambre. Entonces aquí están llegando 18 especies de colibríes, porque decíamos, los bebederos no es algo natural, pero podemos sembrar muchas especies para ellos. Y te contaba, Camilo, que además de 100 especies de bromelias que son muy visitadas por ellos, de hecho Colombia también es uno de los países más ricos del mundo en bromelias, hemos sembrado, me puse a hacer la cuenta de cuántas especies entre árboles, arbustos, enredaderas y plantas, digamos de bajo porte, hemos plantado en Cantos de Agua, que visitan los colibríes. Iba en 154 especies y hasta ahí llegué con el ejercicio porque dije, ya se me está complicando mucho la vida. O sea que tienen un restaurante 1000 estrellas para ellos. Bueno, este es el bosque mágico, el bosque encantado. Aquí se hizo un trabajo muy bonito, desde el principio les contaba, se sembraron especies pioneras que resistían el sol y cuando ya generaron cierta sombra empezamos a sembrar las otras especies que requerían semisombra en los primeros años. Es muy meritoria la labor de sembrar árboles, pero los bosques no son solamente árboles, los bosques son mucho más que árboles juntos. Los bosques tienen distintos estratos, tienen un estrato alto, emergente, donde sobresalen los yarumos en esta zona, digamos algunos laureles, pero ese es el estrato emergente. Después, como hay una continuidad como del techo del bosque, ese se llama el dosel. Luego hay un estrato intermedio donde hay helechos sarros, cafetos de monte, unas plantas, digamos, de porte medio. Está el sotobosque, que es todo esto que vemos acá alrededor, en la parte baja del bosque, que es importantísimo. Mucha gente lo considera rastrojo, y el rastrojo es muy importante. Ojalá respetáramos los rastrojos, porque es la guardería donde nacen muchas especies de árboles. Fuera de eso, le brinda protección y alimento a muchas especies de aves, de insectos, de anfibios. El sotobosque también protege el suelo de la erosión y el suelo, que es el otro estrato de abajo, sí que es importante. ¿Por qué? Porque el suelo está lleno de organismos y microorganismos que son los responsables de la fertilidad del bosque y de la fertilidad de los suelos. Entonces, aquí le hemos trabajado mucho, les contaba, a esta parte del sotobosque, que hemos plantado y que hemos respetado. Por ejemplo, esta planta que está haciendo ahí rastrojo, digamos rastrojo entre comillas, alimenta colibríes. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, esta belleza. Esta es una gesneriácea que alimenta colibríes y es una pista de aterrizaje para el colibrí. Cada rayita no está pintada al azar, cada rayita le indica exactamente al colibrí por dónde debe meter el pico para chupar el néctar y polinizar la flor. Bueno, aquí encontramos también muchas bromelias y orquídeecitas miniatura. Todas estas son, miren, por ejemplo, acá hay una florecida, una orquídea florecida, y todas estas son orquídeecitas minis, mini. Acá hay una florecida, ha llovido mucho y ahora no hay muchas florecidas.
Las bromelias, que son importantísimas en el bosque porque guardan humedad, y en esa agüita, además, hay insectos, ranitas y otros animalitos que depositan los huevos. Bueno, aquí quiero hablarles de algo muy especial de los bosques. ¿Por qué los bosques mantienen la fertilidad? Y es por toda esta materia orgánica que cae al suelo. El bosque siempre está cubierto de hojarasca, nunca está en tierra despejada, o tiene hojarasca, o tiene otra cantidad de plantas que están cubriendo el suelo, o tiene tronquitos también, o tiene musgos que lo están protegiendo. De ahí la fertilidad del bosque. ¿Por qué? Porque hablábamos ahora de que en el suelo hay muchos organismos y microorganismos que descomponen esa materia orgánica y la hacen asimilable para las plantas. Pero además son ya demostrados científicamente que son los responsables de comunicar todo el bosque. El bosque es una comunidad mágica, maravillosa, que se mantienen en contacto, se avisan cuando hay plagas, les cuentan a los otros donde hay humedad. Bueno, digamos que ya está demostrado que las plantas son inteligentísimas. De hecho, llevan muchos más años en el planeta adaptándose, evolucionando para poder sobrevivir a las condiciones diferentes que se les van presentando. ¿Cuáles son como los motivos o lo que nos motiva a nosotros para hacer este trabajo? Primero, entendemos que los bosques son esenciales para la vida. Si el bosque no existe el agua, el clima sería insoportable. Es decir, ellos regulan el agua, regulan las lluvias, regulan el clima, mitigan lo del calentamiento global o mitigan lo del cambio climático, fertilizan el suelo, son el hábitat de muchísimas especies que son necesarias para la vida de nosotros. Ahí vuelvo e insisto en la importancia de reconocer que cada ser del bosque está cumpliendo una función esencial en el equilibrio del planeta y que tenemos que respetar. Bueno, esa es una de las motivaciones, pero otra motivación grande es que vivimos en el país más biodiverso del mundo. Y eso es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Para poderlo conservar, tenemos que conocer esa biodiversidad para poderla valorar y conservar. Si realmente visibilizáramos esa gran biodiversidad como un potencial enorme del país, no estaríamos deforestando el país. ¿Por qué? Porque esos bosques, además de prestar los servicios ecosistémicos que les acabo de mencionar, están llenos de tesoros escondidos. Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, tenemos 270 especies de uvitos de monte con un potencial enorme, enseguida ya vamos a hablar de eso. Tenemos olivos de cera, tenemos una cantidad de las plantas que ustedes ven en los bosques, tienen un potencial enorme, o como medicinas, o como tintes, o como fibras, o como antioxidantes, o como aceites esenciales. Entonces, si se hiciera investigación en el país y se visibilizara ese potencial para hacer un uso sostenible de él, eso, además de los servicios que ya prestan los bosques, como turismo por naturaleza, como turismo de observación de aves, si se conociera qué albergan esos bosques, eso generaría unos recursos interesantísimos para el país, donde gran parte de la población podría vivir dignamente. Este es un árbol, se llama Licania salicifolia. Los que han ido a Tutucán en Río Negro, de pronto lo conocen, lo llaman el árbol raro de Tutucán. Solo existe este árbol, el árbol de Tutucán es el único árbol reportado de esa especie en el mundo. Nosotros, como es parte, digamos, de nuestra motivación con el vivero,
ya hemos logrado 70 arbolitos de Licania salicifolia. Este arbolito va a cumplir 12 años. Es de crecimiento más bien lento, pero va muy bonito. Este anturio, Colombia es el país más rico del mundo en aráceas, que es una familia grande donde están los anturios, los filodendros, ay, se me olvidó. Vení, repitámoslo. Las monsteras, se me olvidó. Dale. Listo. Este anturio, que se llama ala de ángel, Anturio marmoratum, está en vía de extinción. Colombia es el país más rico del mundo en esta familia, que incluye los anturios, los filodendros, las monsteras y otras especies. Son hojas gigantes muy hermosas. Lo estamos propagando acá también. Y este otro anturio, que es muy hermoso, se llama Anturium pedatum, también una especie colombiana. Llegamos al árbol que yo quiero más de todos los que hemos plantado acá. Es una especie de una magnolia nativa que se llama Magnolia hernandezi, lo llaman molinillo u hojarasco. Tenemos 45 especies en Colombia, todas en vía de extinción por la deforestación y porque son maderas finísimas. Este arbolito, pues el nombre que yo le tengo es Moisés, salvado del ratón, porque los ratones se comieron las primeras semillas que sembramos y él sobrevivió, y después aprendimos que cuando se hacen semilleros de magnolias hay que protegerlas de los roedores porque les gusta mucho. Este árbol tiene una energía supremamente especial y es uno de los que ya está protegiendo el bosque. Acá en Cantos de Agua tenemos sembradas Magnolia spinali, que es la magnolia de esta zona, Magnolia hernandezi, Magnolia yarumalensis, Magnolia polypsophila y Magnolia resupinatifolia. Tenemos ya varias especies de magnolias sembradas por acá. Mira, esta es otra planta de bosque, es una begonia nativa visitada por colibríes. Y estas son orquídeas miniaturas. Esta orquídea es supremamente especial, es una andinia. A mí me deslumbra su historia porque es polinizada por un insecto diminuto, diminuto, diminuto. Si ustedes ven el tamaño de la flor, el insecto es mucho más pequeño. Lo hermoso es que hasta esta pequeña orquídea, ella produce el aroma que es similar a la de al de la hembra del insecto para poderlo atraer. Entonces yo digo, ese gran espíritu creador, que no importa el nombre que le demos, ha puesto todo su amor, toda su inteligencia y toda su creatividad en diseñar cada cosa, hasta esta diminuta orquídea, a la perfección. Que ella con ese tamaño produzca el aroma similar a la hembra del insecto para poderlo atraer y garantizar la polinización y la permanencia en el planeta, eso es una obra de arte, es un milagro. Estos son unos reservorios de agua que Jorge construyó, hizo unos diques como de castor acá y han sido muy especiales porque mantienen la humedad y un hábitat muy especial para ranas, sapos, libélulas, patinadores. Realmente han sido muy importantes y hay muchas plantas acuáticas diferentes ahí. Bueno, aquí en la orilla, porque no está sembrado en el reservorio, pero está en la orilla, hay un olivo de cera, que es una especie nativa. Este arbolito atrae los frutos son consumidos por las torcasas, pero además tiene otra cosa muy importante.
Él no tiene un valor ornamental muy grande porque no tiene flor vistosa, porque sus ramas muchas veces son retorcidas como está este. Sin embargo, lo llaman olivo de cera porque las abuelas campesinas con esa cera hacían velones. Ahora encontraron que esa cera que se extrae de los frutos maduros es una cera finísima para cosmética y se está exportando. Eso es, digamos, uno de los tantos ejemplos que les mencionaba ahora sobre el uso sostenible de la biodiversidad. Se está deforestando mucho porque no conocemos el potencial que tenemos y en esa deforestación se van cantidades de especies que podrían tener lo que decíamos ahora, medicinas, vitaminas, aceites esenciales, tintes, fibras, una cantidad de cosas especiales que no conocemos. Y aquí llegamos a un ubito de monte, hablando de la importancia de conocer la biodiversidad para poderla valorar y conservar. Tenemos 270 especies diferentes de ubito de monte en Colombia. Sin embargo, muchas de las personas consideran que esto es rastrojo y no respetan los ubitos de monte. Cuando están en flor atraen muchísimas especies de colibríes y cuando los fruticos, que estos ya están en fruto, están maduros, atraen muchas otras especies de aves. Somos el país más rico del mundo en aves y esto es lo que soporta esa diversidad, digamos, toda esta flora que les sirve de alimento o de abrigo o de protección. Hablando del potencial de los ubitos de monte, la mayoría de esas 270 especies, muchos de ellos son comestibles, tienen contenidos altísimos de vitamina C y contenidos muy altos de antioxidantes. De hecho, Estados Unidos parece que tiene mucho interés en unas especies de esos ubitos colombianos porque encontraron que tienen 700 veces más antioxidantes que el arándano. Y la mayoría de la gente tumba los ubitos de monte porque eso es rastrojo. Tenemos que aprender a conocer y a valorar lo nuestro, realmente. Aprovecho para invitarlos de nuevo a conectarnos con esa gran biodiversidad que tenemos, con los bosques, a conservarlos y a hacer un manejo orgánico de todas nuestras parcelas y de las fincas. Aquí, por ejemplo, todo se composta, se hace compost, se hace bokashi, se prepara caldos de microorganismos. Aquí no se utilizan agroquímicos ni en la reserva ni en el vivero. Y eso es muy importante, eso es como parte de la conexión con la naturaleza, porque esos agroquímicos terminan contaminando el suelo, envenenando los insectos, los polinizadores, los controladores biológicos. Entonces es un llamado a que realmente entendamos que lo que les he repetido varias veces, que cada ser está cumpliendo un papel esencial en el equilibrio del planeta y que somos privilegiados por vivir en un país con tanta biodiversidad, el país con mayor biodiversidad del mundo por área de superficie.